se encuentra en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos 1 al 3. Amén. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos brindas en tu presencia. Gracias te doy por este rebaño, gracias te damos por tu presencia. Ahora, Señor, tu palabra será expuesta. Rogamos que tu Espíritu Santo traiga a nuestras vidas refrigerio, edificación, con la cual tú envías esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, yo me pongo en tus manos, Señor, que pueda ser portadora de lo que tú quieras hacer. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén, Jesús. Amén. El tema de este sermón está bajo el lema la esperanza de la iglesia, la esperanza de un creyente. Amados hermanos, para entrar en el desarrollo de este mensaje, yo quiero hablar un poquito del contexto histórico de esta palabra. Esta palabra que nosotros acabamos de leer aquí en Primera de Tesalonicenses, Pablo tuvo una inspiración de responderle a un mensaje, tal vez a una carta que tal vez lo mandó Timoteo. Pero el motivo de esta respuesta consiste de que en los tiempos en que Pablo estuvo desarrollando su ministerio, Pablo en un momento de su vida levantó una obra allí en Tesalónica. Cuando Pablo que pasó por Macedonia, llegó a Tesalónica, levantó una obra a través de un grupo de creyentes, se levantaron en fe, creyeron en el Señor y se fue multiplicando el número de creyentes. Esto conllevó que en medio de esta gran multitud, multitud de creyentes, se levantó una persecución contra ellos. En esta persecución, Pablo tuvo que huir de ese lugar. Saliendo Pablo, la persecución conllevó a grandes magnitudes que empezaron también algunos creyentes a dudar de la fe en el Señor. Entre una de esas normalidades también había muchos creyentes que empezaron a fallecer. Esto trajo como consecuencia que Timoteo se vio en la obligación de acercarse o mandarle esta carta a Pablo. Y Pablo le da respuesta de una forma directamente o indirectamente. Y es el contexto que nosotros acabamos de leer. En medio de este momento tan notorio en la palabra del Señor, podemos decir que la venida del Señor está cerca. Pablo responde de una forma imperante y clara, que hoy por hoy es un mensaje universal para el creyente. Pablo exhorta y le dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os le escriba. En este versículo encontramos dos palabras clave y en ellos nos vamos nosotros a desarrollar en este versículo: la palabra tiempo y la palabra ocasiones. Pablo le exhorta en su carta, respondiéndole a la inquietud de la iglesia de Tesalonicenses, que no era motivo de preocupación a que ellos estuvieran tan preocupados por los tiempos finales. Pablo les exhorta a ellos y le hace entender que el mismo concepto de tiempo le daría señal de cuándo sería la venida del Señor. El término tiempo simboliza años, días, meses, cronológicamente, en el cual el ser humano puede medir un
proceso o una circunstancia. Ocasiones son circunstancias que pueden ocurrir en periodo de tiempo o en periodo de años o en periodo de los mismos tiempos que nosotros hoy por hoy vivimos. Pablo le exhorta a ellos y no le hace entender de que no deben de preocuparse. Sí, tal vez se deben de preocupar, pero Pablo le dice a ellos: no ignoréis a estas palabras. No es necesario que ustedes se preocupen, porque ustedes lo verán. En esta verdad maravillosa podemos avanzar creyendo en el Señor. Las mismas señales le darán noticia, le darán información a sus inquietudes. Versículo 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. El día del Señor significa el día que Dios tiene pautado para hacer juicio, o bien para salvación, o bien para condenación. Dios de repente establece un día donde Él tiene sentenciado a hacer las cosas, y ese día será sorpresivo. La venida del Señor será algo maravilloso, porque andamos sabiendo que a quien le hemos creído, sus promesas no retardan. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya. Es posible que en medio de las circunstancias en que se encontraba la iglesia de Tesalonicense, hoy por hoy muchos de ustedes o muchos de nosotros nos encontremos con una preocupación como esa, pero la palabra de Dios nos arroja luz y nos da esa esperanza de vida, de que no nos preocupemos por ese día, pero que tampoco ignoremos que la venida del Señor se acerca. Uno de los temas que quiero también explicarles a ustedes es que en medio de la esperanza de salvación tenemos que cuidar nuestras vidas espirituales. Cuando Pablo refuta esta carta, le hace entender a ellos en el versículo número 3 y le dice que cuando digo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Hoy por hoy las noticias, las informaciones de las redes nos hacen ver parte del cumplimiento de esta promesa que está a punto de suceder. Esta verdad maravillosa nos hace entender que la iglesia debe de estar en alerta. Nosotros como creyentes tenemos que saber y estar al tanto de que cuando el ser humano diga paz y seguridad, nos anuncia que la venida del Señor se acerca. Nos anuncia que tenemos que estar apercibidos. Nos anuncia y nos hace entender que no podemos entretenernos. Debemos de cuidar nuestra salvación. Aleluya. Debemos de cuidar nuestras vidas delante del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Pablo le hace entender que la venida del Señor será algo tan inesperado, tan de repente, que no dará tiempo para nada. Pablo nos hace entender a nosotros que no nos podemos entretener, porque la venida del Señor nos puede sorprender. En estos momentos nos hace entrar a una reflexión: ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos nosotros si estamos cuidando nuestra salvación? Estamos tratando de cada día acercarnos al Señor. Estamos cada día tratando de tener una vida que le agrade al Señor. Es algo que nos hace ver que la imperatividad de la promesa del Señor nos implica a que nosotros tengamos una vida de santidad delante del Señor. La palabra salvación es algo en el cual tú y yo disfrutamos, es algo en que Dios nos ha permitido, nos ha salvado, pero tenemos que cuidarla.
vida de santidad. Bendito el nombre del Señor. Volvemos al tema, una esperanza viva para el creyente. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto, como los dolores de una mujer encinta, que no escaparán esos dolores. Así será la venida del Señor. Este ejemplo Pablo les pone para que entendamos el dolor que va a ocurrir en la humanidad. La venida del Señor para la iglesia, para el creyente que está preparado, será de regocijo. Pero para aquellos que no estén preparados, será un dolor inmenso donde vendrá juicio sobre las naciones. Hermanos, que Dios nos libre de quedarnos cuando venga el Señor. Que Dios nos libre de cuando venga el Señor podamos decir, aquí estamos, heme aquí, he peleado la buena batalla, como dijo Pablo. Aleluya. Debemos de ser sobrios. Condiciones de cuidar la salvación, condiciones de cómo esperar en la esperanza viva de la venida del Señor. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para aquel día que os sorprenda como ladrón. Aleluya. El regreso de nuestro Señor Jesucristo será un acontecimiento sin precedente. El regreso de nuestro Señor Jesucristo será algo espectacular en la historia. La iglesia debe de estar atenta a ese regreso. La iglesia debe de entender, porque nosotros, hermanos, no estamos en tiniebla. La venida del Señor no te puede sorprender, porque si tú estás en luz, si tú vives la vida que dice la palabra de Dios, que somos hijos de luz, tenemos comunión con el Padre, la misma luz nos dará aviso de que Él viene por su iglesia. Pero si andamos en tiniebla, la venida del Señor nos sorprenderá. La Biblia nos enseña que la luz resplandeció sobre las tinieblas, pero la misma tiniebla te espantará de la luz. O sea que el creyente que esté en tiniebla tendrá la dicha de perder la bendición de salvarse. La Biblia me enseña que nosotros somos hijos de luz y que los hijos de luz tenemos comunión con el Señor. Una de las condiciones que el creyente debe de estar preparado para cuando venga Cristo es teniendo y manteniendo una comunión íntima con el Señor. Aleluya. Por tanto, hermanos, no durmamos como los que duermen, sino seamos valientes, seamos sobrios. En otras palabras, la palabra sobrio, que seamos diligentes, que seamos dignos de esta bendición que pronto llegará a nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender que la venida del Señor es una respuesta a una de las promesas